Hola, buenas tardes compañeros. Soy Víctor Torres, estudiante de la Universidad de Guadalajara y les voy a hablar acerca de la Guía Internacional del Manejo de Sepsis y Choque Séptico. Primero vamos a definir lo que es la sepsis. La sepsis es una respuesta inadecuada del organismo frente a una infección bacteriana, principalmente. Esta se da por una respuesta desregulada y pone en cuidado o en peligro la función orgánica. Mata la sepsis y el choque séptico. El choque es un estado de hiperperfusión o de un funcionamiento orgánico inestable o inadecuado que puede ser mortal. De hecho, la sepsis y el choque séptico matan entre uno de cada tres y uno de cada seis afectados, principalmente. Siendo estas unas urgencias médicas, deben de ser tratadas y manejadas en cuestión de horas. Vamos a hablar sobre el manejo de la guía y el primer punto va a ser la detección de pacientes con sepsis y choque séptico. La primera recomendación que se hace es el que los hospitales y cada sistema de salud tenga sus propios programas de mejora del desempeño de la sepsis. Esto es para promover una identificación temprana y un mejor manejo. Dentro de eso se incluye el tratamiento, detección, educación y medición de la sepsis. Hay varias herramientas para detectar la sepsis. Estas se pueden utilizar en varios lugares, como son las salas de hospitales, departamentos de urgencias o en unidades de cuidados intensivos. Para detectar la sepsis, las principales herramientas son los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria o también sistémica, SIRS. Se van a utilizar los valores de signos vitales, como es, pues principalmente la presión sanguínea, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria pulmonar, la temperatura y la frecuencia cardíaca. También vamos a tener que poner atención a los signos vitales y signos de infección, que pueden ser, pues, temperatura principalmente, fiebre. Otras herramientas para la detección es la puntuación rápida de falla orgánica secuencial o QuickSOFA, por su abreviación en inglés. También la del criterio de evaluación de falla orgánica secuencial, SOFA. La, también la Nacional Puntaje de Alerta Temprana o la Puntaje de Alerta Temprana modificada. En la SOFA se tienen principalmente tres criterios. El primero es la aceleración del nivel de conciencia, alteración del nivel de conciencia, es con un resultado de Glasgow menor a 13 puntos o igual a 13, una tensión arterial sistémica igual o menor de 100 y una frecuencia respiratoria igual o menor a 22. Vamos a tener puntos clave para la identificación temprana, además de esas herramientas. Van a ser cultivos, que principalmente es para aislar el patógeno exacto y poder tratarlo de manera precisa. Va a ser una medición de lactato en los pacientes con posible sepsis. Esto nos va a ayudar a orientar el diagnóstico clínico. También el manejo de líquidos es vital para el tratamiento de los pacientes con choque séptico. Y pues obviamente el antibiótico que se le va a dar al paciente. Recomendación número 2. La guía recomienda no solo usar el Quickly Sofa, sino también utilizar otras herramientas para dar un diagnóstico complementario. Por ejemplo, se recomienda el criterio de SIRS, son estos que están aquí en pantallita, que es una frecuencia cardíaca, perdón, mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria menor a 20 por minuto, una temperatura menor a 36 o mayor a 38, y lo que sería una leucocitosis mayor a 12.000 o si se encuentra mayor a 4.000, menor a 4.000 de forma inmadura. O el punto número 3 es la medición del lactato sérico en sospecha de sepsis. Esto es debido a que se asocia el nivel de lactato sérico con la mortalidad en pacientes con sospecha de infección. Sin embargo, no debe ser utilizado por sí solo. Debe ser una correlación clínica para poder darle valor a este parámetro. Bien, vamos a pasar a la parte de reanimación inicial para los pacientes.
Como ya les he mencionado, estos estados pues son una emergencia médica, sobre todo el de choque séptico, debido a que se va a encontrar una hipoperfusión en los pacientes. Cuando se encuentren de esta forma, se debe administrar al menos 30 mililitros por kilogramo de cristaloides de forma intravenosa. Los pacientes requieren la administración continua de líquidos después de la reanimación inicial. En este punto, debes de equilibrar el riesgo de la acumulación de líquido y el daño potencial a alguna sobrecarga. En el punto número 6, se sugiere usar las medidas dinámicas para guiar la reanimación con líquidos, porque se debe de equilibrar lo que les había comentado. Las medidas dinámicas tienen que medir la elevación pasiva combinada con la medición del gasto cardíaco. También presentan desafíos de fluidos contra el volumen sistólico, la presión sistólica o la presión del pulso. Y también deben de medir aumentos del volumen sistólico en respuesta a cambios de la presión intratorácica. Para esto también se puede guiar por ecocardiografía. El punto número 7 nos sugiere guiar la reanimación para disminuir el lactato sérico cuando se encuentre muy elevado en los pacientes. Y cuando no se cuenten con medidas muy exactas o precisas para guiar la reanimación, también podemos utilizar lo que es el llenado capilar para poder guiarnos. El llenado capilar pues consiste en generar presión en un dedo distal y medir el tiempo en que éste tarda para volver a tener irrigación sanguínea. Pasando a un punto importante, vamos a tener que ver las recomendaciones de presión arterial media para adultos con sepsis y choque séptico. La recomendación 9 nos dice que para adultos con choque séptico con vasopresores recomiendan una presión arterial para alcanzarla en objetivo inicial de 65 milímetros de mercurio. La presión arterial media pues se saca con una fórmula bien facilita. Es presión arterial media igual a presión sistólica menos presión diastólica entre 3 más presión diastólica. Esta presión lo que nos va a reflejar es la verdadera presión con la que se nutren los tejidos. La, la presión arterial media es el principal impulsor del retorno venoso y del gasto cardíaco. El aumento de la presión arterial media nos va a dar un aumento en el flujo sanguíneo tisular y esto va a aumentar la nutrición y la perfusión de los tejidos. Los estudios han demostrado que la presión arterial media más alta no mejora la supervivencia en el shock séptico. De hecho, los estudios mencionan que la mortalidad a los 90 días de grupos de hipotensión permisiva y la presión habitual fue similar. Entonces, es mejor mantener la, la tensión de forma de un poquito baja, pero permisiva. En cuanto a los parámetros de ingreso a cuidado de unidades intensivas, nos recomienda que el ingreso sea de forma casi inmediata dentro de las primeras 6 horas del ingreso del paciente, ya que las admisiones tardías pueden tener mayor número de complicaciones y aumento en la mortalidad, además de unas estancias más largas en el hospital y un deterioro fisiológico más prominente. En cuanto a la infección, en adultos con sospecha de sepsis o choque séptico, pero la infección no está confirmada, se va a tener que evaluar y buscar diagnósticos alternativos. Esto mediante varias herramientas como los cultivos para poder detectar la bacteria específica. En sí no hay un estándar de oro específico para detectar si es sepsis o no, pero pues es una correlación clínica con las herramientas que ya habíamos mencionado. En caso de que no sea una infección o que no estemos sospechando de ella, tenemos que suspender antibiótico. De hecho, uno de cada 3 de los pacientes que inicialmente se diagnostican con sepsis resulta no tener condiciones infecciosas.
La mejor práctica es evaluar continuamente al paciente para determinar si otros diagnósticos son más probables o menos probables. Se recomienda suspender los antimicrobianos si se demuestra sospecha fuertemente de un síndrome no infeccioso. El uso de antibióticos, idealmente dentro de la primera hora de reconocimiento de la infección, en pacientes con choque séptico o sospecha de sepsis. Para adultos con posible sepsis sin shock, se recomienda una evaluación rápida de la probabilidad de causas infecciosas contra las causas no infecciosas de la enfermedad aguda. Para adultos con posible sepsis pero sin shock, recomiendan una evaluación rápida. Si aún es probable la infección, se deben administrar antibióticos dentro de las primeras 3 horas. En cambio, si el paciente tiene una probabilidad baja de infección, se recomienda diferir el uso de antimicrobianos, ya que estos pueden tener reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, y como por ejemplo también te pueden dar lesión renal, pueden provocar trombocitopenia o infecciones por Clostridium difficile, además de efectos secundarios como resistencia a los antimicrobianos. Aunque también en pacientes con sepsis, pero sin shock, la asociación entre el tiempo de administración de antimicrobianos y la mortalidad dentro de las primeras horas, desde la presentación, es menos consistente. La mortalidad puede aumentar después de intervalos que excedan las 3 a 5 horas de la llegada hospitalaria. Entonces, esas 3 horas van a ser fundamentales para diagnosticar o no la infección séptica. Bueno, también tenemos apoyo de biomarcadores para iniciar el antibiótico. La guía en sí recomienda el no usar a la procalcitonina para la evaluación o determinante, aunque la procalcitonina es útil, ya que se liberan cantidades de procalcitonina en respuesta a estímulos proinflamatorios. No hay evidencia suficiente que respalde el uso. Sin embargo, pues se puede usar o es recomendable usarlo de la mano del juicio clínico y pues de la evaluación clínica del paciente. En la elección del antibiótico para adultos con sepsis o choque séptico con riesgo alto de Staphylococcus aureus multiresistente, se recomienda usar antibióticos empíricos con pues cobertura para multiresistentes. Si no tiene sospecha de que sea Staphylococcus aureus multiresistente, pues no, se tiene que dar esa cobertura. Para adultos con sepsis o choque séptico y alto riesgo de organismos multiresistentes, se sugiere usar 2 antimicrobianos con cobertura de gram positivos. En cambio, si se tiene un riesgo bajo, se sugiere no usar 2 agentes. Y una vez que se reconoce el patógeno, pues usar el tratamiento indicado y no usar dobles agentes. Todo esto depende de la probabilidad de la infección del paciente, que sea por agentes multiresistentes o no. También el riesgo de daño asociado a la suspensión de tratamiento de un paciente con antibióticos para multiresistentes o no. Además del el riesgo de daño asociado con el tratamiento. Las bacterias multiresistentes, bueno, específicamente Staphylococcus aureus multiresistente, se ha aislado solo en el 5% de los cultivos de pacientes en estado crítico. La incidencia de las bacterias multiresistentes varía según la región. Por ejemplo, es más común encontrar en América del Norte que en Europa. También deben analizarse los factores de riesgo, según si tiene antecedentes de infección o colonización, si se mantiene el uso de antibióticos intravenosos recientes, si se tiene antecedentes de infección a nivel cutáneo o recurrente de heridas crónicas, si tiene presencia de dispositivo invasivo, de hemodiálisis o si tiene ingresos hospitalarios recientes y gravedad de la enfermedad. Los retrasos de 24 a 48 horas hasta la administración de antibióticos se asocian con una mayor mortalidad.
Rara vez es necesaria una cobertura de negativos doble sostenida y conocida, excepto pues en pacientes que sí tengan microorganismos muy resistentes. Pasando a la terapia antimicótica, para cuando tenemos pacientes con sepsis o shock séptico con algo riesgo de infección por hongos, sugerimos una terapia antimicótica empírica, mientras que si no se sospecha de hongos, pues no es necesario dar la terapia antimicótica. La sepsis y el shock séptico por hongos se observan con mayor frecuencia en la UCI y se asocian con malos resultados. Sin embargo, no se observaron diferencias en la mortalidad a corto plazo. Los pacientes con neutropenia febril que no logran disminuir la fiebre después de 4 o 7 días de la terapia antibacteriana del respecto tienen mayor riesgo de tener una enfermedad fúngica. La decisión de empezar la terapia antifúngica empírica depende del tipo y número de factores junto con la epidemiología local de las infecciones. Por ejemplo, para infecciones, factores de riesgo para infecciones de sepsis por cándida están las colonizaciones de cándida en múltiples sitios en el paciente. Si se presentan, pues sí, hay que considerarla. En la terapia antiviral no se hace ninguna recomendación sobre el uso, ya que rara vez son causa principal de la sepsis. La influenza ha sido las vacunas virales más comunes de sepsis. Sin embargo, no está claro en qué medida la infección viral primaria en comparación con la coinfección con neumonía bacteriana es la causa de disfunción orgánica en los pacientes. Entonces, pues no se hace ninguna recomendación. La administración por infusión intravenosa prolongada ha dado como resultado concentraciones sostenidas de bactalactámicos que al animarse con la farmacodinámica de estos fármacos. Además de que se asocia con fundamentos positivos con las concentraciones de beta-lactámicos positivos. Para otra medida que se tiene que tomar en cuenta es la farmacocinética y la farmacodinamia. Los fármacos pues están sujetos a cambios según sea el paciente y el estado del paciente. Generalmente en pacientes con shock las concentraciones pueden ser demasiado bajas, con riesgo de falla clínica o se dan demasiado altas, lo que puede provocar toxicidad. Factores que afectan el aclaramiento del antibiótico es el factor de funcionamiento renal aumentado, la hipoalbuminemia, que va a dificultar el transporte del medicamento, y la oxigenación por membrana extracorpórea. Los antibióticos más usados son los aminoglucósidos, betalactámicos, fluoroquinolonas y la vancomicina. Otro punto importante es el control de origen. Se debe de tener en cuenta que en pacientes con sepsis o choque séptico se debe de excluir rápidamente el diagnóstico anatómico específico, porque el paciente que requiera control de fuente emergente o implementar cualquier intervención de control de fuente adquirida tan pronto como sea posible desde el punto de vista médico y logístico. El control adecuado de la fuente de la infección es el principio clave para el manejo de la sepsis y shock séptico. Para poder controlar el punto de origen, puede tenerse en cuenta el drenaje del absceso, el desbridamiento del tejido necrótico infectado, la extracción de un dispositivo potencialmente infectado, la contaminación microbiana. Los focos de infección fácilmente tratables para el control de la fuente incluyen abscesos intraabdominales, perforaciones gástricas, intoxicación isquémica o por bulbos, colecistitis, pielonefritis o incluso infecciones necrosantes de tejidos blandos. El control de la fuente debe lograrse lo antes posible después de la reanimación inicial. Se sugiere que este sea dentro de las primeras 6 a 12 horas. La experiencia clínica sugiere que sin un control adecuado de la fuente, muchas presentaciones graves no se estabilizan ni mejoran a pesar de la reanimación rápida y la promisión de antimicrobianos apropiados. Tomando en cuenta esos factores, se debe también tener una evaluación diaria para reducir la escala de tratamiento antimicrobiano y que sea de acuerdo al paciente.
Hablando de la duración de antibióticos, se sugiere una terapia antimicrobiana de duración más corta o larga. Los artículos no mencionaban específicamente evidencia razonable para determinar si sea más corta o más larga, pero demostraban que eran similares. Entonces, se prefiere generalmente una duración más corta para tratar de evitar los efectos adversos que puede traer el tratamiento con estos antibióticos, perdón. La duración óptima de la terapia antimicrobiana para un paciente dado con sepsis depende de muchos factores, incluidos el huésped, el microbio, el fármaco y el sitio anatómico. El curso corto fue tan efectivo como el curso largo, pero se asoció con menos consecuencias adversas. Sin embargo, muy pocos ensayos se centraron exclusivamente en pacientes críticos, entonces no genera una calidad de evidencia muy grande. Aunque sí se sugiere que sean ciclos de manejo con antibiótico cortos, ya que es menos costoso, tiene menos efectos indeseables y no afecta negativamente el resultado. También se puede correlacionar la medición de prolactina y la evaluación clínica para poder decidir cuándo suspender los antimicrobianos. Pasando al manejo hemodinámico, en pacientes con sepsis o shock séptico se recomienda usar cristaloides como líquido de primera línea de reanimación. El fluido óptimo sigue siendo un debate en realidad. La falta de beneficio comprobado y el mayor costo de la albúmina en comparación con los cristaloides contribuyen a nuestra fuerte recomendación del uso de cristaloides como primera línea de reanimación. Aún se sostiene la recomendación de cristaloides sobre el uso de solución salina normal. También se sugiere usar albúmina para compensar a pacientes que se administren grandes cantidades de cristaloides. La evidencia científica también recomienda no usar almidones ni gelatinas para la reanimación. El uso de vasoactivos es muy importante en este tipo de pacientes. El principal vasoactivo que se usa es la norepinefrina como agente de primera línea. Si el paciente continúa con niveles inadecuados de presión arterial media, se sugiere agregar vasopresina. Esto en lugar de aumentar la dosis de norepinefrina. Si el paciente continúa todavía con presiones arteriales medias inadecuadas, a pesar del tratamiento con norepinefrina y vasopresina, se sugiere agregar epinefrina para tratar de estabilizarla. En cambio, para adultos con shock séptico, se sugiere no usar teri- terlipresina. Esto es debido a que la norepinefrina es un potente agonista de los receptores adrenérgicos alfa 1 y beta 1, lo que produce una vasoconstricción y aumento de la presión arterial media con efecto mínimo sobre la frecuencia cardíaca. Eso pues para prevenir arritmias. Igual, la acción de la epinefrina depende de la dosis con una potente activación en receptores adrenérgicos beta 1 y activación adrenérgica en beta 2. Pero cuando se usan dosis grandes, puede generar alteraciones en los receptores beta 1 que van a dar como resultado un aumento en el gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular periférica. Y esto va a causar efectos variables en la presión arterial media. Por eso es de segunda acción. En cambio, la vasopresina es una hormona peptídica endógena producida en el hipotálamo y almacenada y liberada en la glándula pituitaria. Su mecanismo, su mecanismo general es la actividad vasoconstrictora, es multifactorial e incluye la unión de receptores en el músculo lisovascular, lo que da como resultado un aumento de la presión arterial. Por eso es que se usan estos medicamentos. El uso de inotrotop, inotrópicos, inotrópicos, se sugiere agregar
a pacientes con choque séptico y disfunción cardíaca, con hiperperfusión, se usa la dobutamina, se prefiere agregar a la norepinefrina o, en defecto, usar epinefrina sola. Para pacientes con shock séptico y disfunción cardíaca persistente, se sugiere no usar la el levosidentam. La terapia inotrópica se puede utilizar en pacientes con hipoperfusión persistente después de una adecuada reanimación con líquidos. La dobutamina y la epinefrina son los inotrópicos más utilizados, ya que los estudios históricos demuestran que la dobutamina aumenta el transporte de oxígeno y aumenta la perfusión esplánica y la oxigenación tisular, además de que mejora la acidosis intramucosa y la hiperlactatemia. Sin embargo, la infusión de dobutamina puede producir una vasodilatación severa y dar como resultado una presión arterial media más baja. No hay evidencia que respalde la superioridad de la dobutamina sobre la epinefrina. Y el levosimendan es un fármaco sensibleador de calcio con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras. Aunque un metaanálisis mostró que el levosimendan, en comparación con agentes no inotrotópicos, no tuvo impacto en la mortalidad. Entonces, por eso no se recomienda. En el monitoreo y acceso intravenoso para pacientes con shock séptico, se sugiere la monitorización invasiva de la presión arterial en lugar de la no invasiva, en cuanto sea posible. Y en pacientes con shock séptico, se sugiere iniciar vasopresores de forma periférica para recuperar la presión arterial media lo más pronto posible. La estimación de la presión arterial con un manguito no invasivo tiende a ser imprecisa y la discrepancia es más pronunciada en estados de shock. Es por eso que la inserción de un catéter arterial permite la medición segura, confiable y continua de la presión arterial y permite el análisis en el tiempo real para que las decisiones terapéuticas sean tomadas con una mejor calidad. El riesgo de isquemia y hemorragia de las extremidades inferiores es muy baja. Disculpe. Estudios mostraron un mayor riesgo de infecciones cuando se usaron catéteres en la arteria femoral en comparación con los catéteres en la arteria radial, siendo esta la más recomendada, el abordaje en la arteria radial de forma periférica. El inicio de vasopresores para restaurar la presión arterial es un componente integral del manejo del shock séptico. Los beneficios de iniciar vasopresores por un corto periodo de tiempo en una vena proximal a la fosa anticubital probablemente superen los riesgos. Es por eso que se recomienda este manejo. Pasando al equilibrio de fluidos, en realidad no hay evidencia suficiente que dé recomendaciones sobre las terapias restrictivas contra las liberales en las primeras 24 horas de reanimación. Esto en pacientes que no responden a la terapia de reanimación inicial. Aunque hay estudios que demuestran que las tasas de reanimación de 7 a 8 litros tienen tiene una tasa de mortalidad más baja que las tasas altas. Entonces, se recomienda tener una reanimación un poco menor de líquidos. Pasando a la ventilación, el primer punto va a ser los criterios o los objetivos de oxígeno. Tampoco hay evidencia suficiente para recomendar cuáles serían los objetivos de oxígeno en los pacientes, así que debe ser evaluado cada paciente por singular. Lo que sí, los objetivos de oxígeno conservadores generalmente pues, están definidos en una saturación de 88-92%. Entonces siempre se busca acercarse lo más posible a estos parámetros. La terapia de oxígeno nasal
para adultos con insuficiencia respiratoria inducida por sepsis está sugerida, ya que la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda puede deberse a causa de la sepsis. También la neumonía o infecciones no pulmonares que provocan el síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Los pacientes que presentan hipoxia sin hipercapnia se tratan con altas concentraciones de oxígeno inhalado mediante cánulas nasales, máscara facial o reservorios. Las intervenciones avanzadas para pacientes con hipoxia severa que requieren una escala de apoyo incluyen ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo. El uso de ventilación no invasiva puede estar asociado con el desarrollo de complicaciones, incluyendo más riesgo de insuflación y aspiración gástrica, ruptura de la piel y volúmenes excesivamente altos, pero normalmente se prefiere a la ventilación invasiva. La ventilación no invasiva tampoco hay suficiente evidencia que demuestre una recomendación, pero puede lograr beneficios similares a los beneficios más óptimos. Entonces sí se tiene un poquito más de recomendación para esto, ya que los principales riesgos de la ventilación no invasiva es retrasar la intubación, siendo pues no tan grave a que tuviera la complicación de intubación. La ventilación con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Para pacientes con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, se utiliza una estrategia de ventilación con un volumen de corriente bajo. Esto ya que disminuye una mortalidad en un 9% en los estudios realizados. En pacientes con síndrome de dificultad respiratoria grave por sepsis, se recomienda un objetivo límite superior de presión de meseta de 30 centímetros. Y también se recomienda manejar un PIP más alto que un PIP más bajo, que el PIP es la presión positiva al final de la respiración. El volumen de corriente bajo en insuficiencia respiratoria sin el síndrome de dificultad respiratoria, se sugiere usar ventilación con volumen de corriente bajo. También la bibliografía menciona una fuerte recomendación por ventilación mecánica junto con la posición de cúbito prono. Esto mejora una supervivencia bastante pronunciada y ya que da una mejor distintividad pulmonar y menos sobrecarga pulmonar. Esto se acompaña también del uso de agentes bloqueantes neuromusculares para facilitar la ventilación mecánica. En general, esas son las terapias del manejo rápido de choque séptico y sepsis, pero también hay terapias adicionales, principalmente el uso de corticosteroides. Esto es para pacientes que, a pesar del manejo, tienen una respuesta poco satisfactoria. Entonces, la indicación es hidrocortisona intravenosa en una dosis de 200 miligramos por día. Esto ha demostrado en un metaanálisis, encontró que los corticosteroides sistémicos aceleran la resolución del shock. Esto en pacientes que tienen poca respuesta al tratamiento estándar. También hay unas recomendaciones sobre el uso de purificaciones de sangre. Por ejemplo, no se promueve el uso de purificación pulmonar con voleximina B. Tampoco hay evidencia suficiente para el uso hacer recomendación sobre el uso de otra técnica de purificación de sangre en pacientes con shock o choque séptico o sepsis. Además que los pacientes
se recomienda usar una estrategia de transfusión restrictiva, transfusión sanguínea restrictiva, ya que no siempre se debe utilizar. Se debe evaluar las condiciones clínicas y los síntomas del paciente. Tampoco se recomienda el uso de inmunoglobulinas intravenosas, ya que no ha dado suficientes evidencias para poder recomendarlo. La profilaxis de úlceras por estrés, esta en cambio sí se recomienda, ya que se sugiere sobre los beneficios superan los riesgos de alguna hemorragia. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la profilaxis de tromboembolismo venoso. La incidencia de tromboembolismo venoso en la UCI puede llegar a ser hasta el 10%. Se recomienda una profilaxis farmacológica exclusiva. Para esto se usa heparina de bajo peso molecular y no se recomienda el utilizar profilaxis mecánica y farmacológica. Se recomienda el control de glucosa con objetivo de glucosa en sangre de 144 a 180 miligramos por decilitro. No se recomienda usar vitamina C intravenosa y bicarbonato no se recomienda para pacientes con shock séptico y acidemia lactática inducida por hiperfusión, pero sí se recomienda para cuando tienen una acidemia metabólica severa, menor de un pH de 7.2 y lesión renal aguda. La nutrición se recomienda un inicio temprano dentro de las primeras 72 horas porque tiene muchas mejoras fisiológicas para el intestino y unos pequeños sugerencias sobre el uso largo y metas de atención continua para el paciente. Principalmente se sugiere planificar al paciente y discutir sus objetivos de atención y el pronóstico con su familia. Se sugiere abordarlo en las primeras 72 horas de atención, integrar cuidados paliativos cuando sea necesario y derivar a los pacientes y familias a grupos de apoyo cuando sea necesario. Un punto importante es la transferencia de información de transición de atención. Cuando se derivan con otros doctores u otros hospitales, debe de estar todo incluido en la historia clínica para que tengan un control y un manejo más bueno. También se recomienda ofrecer educación a los familiares y a los pacientes escrita y verbal sobre la sepsis. Esto incluye diagnóstico, tratamiento, síndrome posterior a la unidad de cuidados intensivos. Todo eso se debe de hacer antes del alta y en el entorno de seguimiento. Se recomienda que la familia tenga peso en las decisiones que se puedan tomar para el paciente y, en resumen, otra sugerencia es que en el resumen de alta hospitalaria se recomienda incluir la información sobre la estadía en la UCI. Se recomienda el seguimiento médico para apoyar las secuelas del paciente y a largo plazo. Y también pacientes que tengan ventilación mecánica mayor a 48 horas o estancia en la UCI mayor a 72 se deben de derivar para rehabilitación post-hospitalaria. Y eso sería todo de mi parte.